Henrich, hay teorías como la que nos dice James Rayson, y bueno, todas estas nos tratan de explicar qué es la accidentalidad y cómo esta accidentalidad propiamente, pues es un fenómeno que vulnera, que también en este caso condiciona la integridad de los trabajadores. Entonces la OIT pues nos habla de cifras bastante altas, sobre todo porque la verdad es que los trabajadores es el lugar donde se deberían de sentir más seguros y no estar expuestos a varias circunstancias que dañen su integridad. Sin embargo, pues hay condiciones, actividades propias del trabajo que vulneran pues esta seguridad de los propios trabajadores. Y es importante darnos cuenta que también la exposición a ciertas sustancias, a ciertas condiciones que hay en el propio entorno de trabajo, pues bueno, esto también va a generar que el trabajador pues tenga la probabilidad de sufrir un accidente o una enfermedad. Y obviamente pues la seguridad y salud en el trabajo pues es un área bastante amplia que se encarga de todo esto. Entonces, hay cifras relevantes. De hecho, algo muy importante que debemos de destacar, esto también son datos de la OIT. La OIT dice que cada año se producen 250 millones de accidentes. Cuando hablamos del término riesgo de trabajo, nos referimos tanto a accidentes como a enfermedades de trabajo. El dato que teníamos en la anterior diapositiva nos hacía alusión a cómo nosotros podemos tener por riesgos de trabajo, es decir, las cantidades de personas que están teniendo este tipo de riesgos de trabajo. Aquí ya estamos hablando propiamente de accidentes y que bueno, estos básicamente se producen 250 millones, obviamente a nivel mundial, no solamente es el caso de México, sino también en específico en todos los países del mundo. Y obviamente en esto pues va a generar como una consecuencia negativa la ausencia del trabajo y bueno, esto también equivale a 285,000 accidentes diarios, es decir, al día ocurren 685,000 accidentes en todo el mundo y que obviamente esto pues va a generar que 475 ocurran por minuto y 8 por segundos. ¿Sale? Quiere decir en este caso que, bueno, los accidentes, en este momento que estamos comentando este tema, que estamos reflexionando sobre la importancia de la seguridad y salud en el trabajo, pues de cada uno de los operativos que conforman los diferentes sectores empresariales, pues nos podemos dar cuenta que ahorita como estamos reflexionando puede estar ocurriendo un accidente de trabajo. Y esto es muy importante porque a pesar de que podemos decir que ocurren 8 por cada segundo, estamos hablando ya de una cifra elevada, es decir, las personas están expuestas dado a las condiciones que pueden tener su centro de trabajo o algo que también en la literatura se ha registrado, como lo bien menciona Miguel Mancera en su libro de gestión de riesgos, están expuestos también a actos inseguros, es decir, el trabajador comete también omisiones de los procedimientos que están establecidos para salvaguardar su integridad. Ahora, algo muy importante también que debemos de destacar y que tenemos en esta parte de la presentación es que debemos de considerar también en este caso que pues de 3,000 personas mueren en el trabajo cada día y 2 o por minuto, es decir, que las cifras en este caso para la parte de accidentes del trabajo son bastante elevadas, es decir, que este es un problema que pues significativamente impacta en las empresas. Algo que es importante destacar es que los accidentes de trabajo, muchos de los empresarios piensan que pues no, o sea, no es algo importante ni relevante de atender. Sin embargo, los costos que a veces no se dicen son tanto como costos directos o indirectos. Directos tenemos desde que tenemos horas máquina muerta, es decir, que el trabajador no está presente porque tiene una incapacidad, tenemos una disminución en la productividad y también una disminución en el desempeño laboral, también fomentando este fenómeno del ausentismo laboral. Entonces es muy importante darnos cuenta que algo tan insignificante que algunas veces parece ser para los empresarios, no lo es tanto, ¿sí? Esta parte de los accidentes representa costos elevados, no solamente por la incapacidad que se le da al trabajador, sino porque todas estas circunstancias que les acabo de comentar, pues repercuten a los intereses organizacionales y por ende, esto nos genera también, en este caso, pues pérdidas significativas. Entonces, una cosa que yo quiero cerrar al final de esta pequeña ponencia es reflexionar esa parte y cómo como ingenieros en logística o ingenieros en diferentes áreas deben de tener esto de claridad. ¿Cómo vamos a hacer que el patrón se sensibilice en esta parte? No hay que hablarle del trabajador, no hay que hablarle de, por ejemplo, de salvaguardar la integridad. Hay que hablarle de números, hay que hablarle de datos duros en el sentido de que le va a generar un impacto negativo en multas, sanciones o el cierre de la empresa, ¿sale? Entonces, algo muy importante, de hecho,
algunas partes, por ejemplo, uno se hace cuestionar, ¿por qué la ponencia no se llamó Desafíos de la Seguridad e Higiene en la Ingeniería Logística? Lo que pasa es que el término de seguridad e higiene ya quedó desde el año 2014 atrás. ¿Por qué se habla de que quedó atrás? Bueno, esto también tiene bastante literatura, cómo se ha acuñado esto. ¿Por qué se habla de seguridad y salud en el trabajo y no se habla ahora de seguridad e higiene? Porque seguridad e higiene tenía una estructura donde se abordaban ciertos factores de riesgo, que ahorita los vamos a mencionar de forma muy general. Anteriormente, la seguridad e higiene o seguridad e higiene industrial se encargaba principalmente de analizar factores de riesgo como físicos, como químicos, y algunas veces se metía a la parte ergonómicos y mecánicos. Sin embargo, algo que desde el término, porque la seguridad industrial, como lo cita también Álvarez Heredia en su libro de salud ocupacional, la seguridad industrial son los mecanismos y los procedimientos que se establecen para prevenir riesgos de trabajo, ¿sale? Y obviamente en este caso la seguridad industrial es básicamente generar las medidas preventivas. Y la higiene industrial se encarga de identificar los agentes contaminantes que están dentro del centro de trabajo. Esto también nos lo dice Arias en su artículo de la seguridad y salud y su importancia. Y bueno, en este caso, ¿por qué se hablan de estos dos términos? Uno, por un lado, tenemos la seguridad industrial, donde se habla de la prevención, es decir, generar mecanismos para evitar accidentes de trabajo. Y por el otro lado, tenemos la higiene industrial, propiamente lo que nos dice es identificar los agentes contaminantes, pero se queda de un lado un término llamado salud ocupacional. Y bueno, si hacemos un recuento sociohistórico de cómo se fue estudiando los riesgos de trabajo y cómo estos estuvieron desde las primeras actividades, desde el hombre que era primitivo, pues nos dice Arias que hubo dos momentos en la historia donde se habló, o más bien se analizó y se comprendió esta parte de cómo se dan los accidentes o las enfermedades de trabajo. Entonces dice Arias, desde la época primitiva estamos hablando de salud ocupacional, porque se buscaba remediar la enfermedad que se generaba por ciertas circunstancias. Y la seguridad industrial propiamente entra a la historia de la humanidad en la primera parte que sería de la revolución industrial. Entonces, ¿por qué entonces después dejamos de un lado la higiene industrial? No es que la dejemos de un lado, simplemente que cuando se empezó, y esto también lo dice la OIT, con un programa que también sacó para la prevención de riesgos de trabajo, que engloba la parte de logística, la parte de construcción, minería y también la parte de gestión empresarial, pues en esta parte lo que miró la OIT es que dijo, no, lo que falta es tener una parte integral de cómo se tiene que mirar la seguridad y salud en el trabajo, porque, bueno, o la seguridad y higiene en su momento, porque hay factores asociados a eso. Y entonces se dieron cuenta que no solamente la parte física de la maquinaria, la iluminación o el ruido o la exposición a aerosoles o este tipo de cosas, pues vaya, no solamente se dieron cuenta que era lo que determinaba el proceso salud-enfermedad, que es un término que también utiliza mucho hasta Cristina Laurel. Y bueno, en este caso se dieron cuenta que lo que determina esta parte del proceso salud-enfermedad es también los aspectos psicosociales. Y es por eso que ahora se habla de un cambio de paradigma, porque la seguridad y salud en el trabajo no solamente tiene que mirar factores de riesgos como los físicos, mecánicos, eléctricos, sino que también hay que mirar la parte psicosocial, la parte del clima laboral, la parte en cómo se establecen relaciones sociales en el centro de trabajo y cómo estas relaciones sociales van a perjudicar el desempeño laboral y por ende pueden desarrollarse enfermedades o accidentes de trabajo. Creo que es una de las cosas que es lo que busca la OIT y varios académicos como Horacio Tobalín Ahumada o Felipe Uribe, que se busque un cambio en donde se haga un análisis multidisciplinario e interdisciplinario de cómo ocurre este proceso de salud-enfermedad en los trabajadores. ¿Sale? Entonces es una de las cosas que debemos de considerar, por eso es que ahora se llama seguridad y salud en el trabajo, y que es un paradigma que debemos ya de tener muy claro, porque hay que mirar la parte social. De hecho, hay una parte de la medicina social en la UAM Xochimilco que analiza la parte sociohistórica y la parte también económica de cómo determina esta parte del proceso de la enfermedad de los riesgos de trabajo. Y bueno, Laurel a esto que vamos ahorita a mencionar, que se llaman factores de riesgo, le llama cargas. Eso también ahorita lo vamos a aclarar, pero es importante ver aquí en este momento que el cambio de paradigma es ver cómo el aspecto psicosocial también afecta la salud del trabajador y cómo esto disminuye su desempeño. Entonces, aquí es importante darnos cuenta que en México, la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, en el año 2017,
hizo un informe donde detalla del 2012 al 2016 todo lo que se hizo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, en este caso la CTPS registró que hubo 532.550 accidentes y obviamente aquí se incluyeron los accidentes de trayecto. Algo que es muy importante, la parte de seguridad y salud en el trabajo, se habla también respecto a algo que se llaman accidentes de trayecto. Estos accidentes de trayecto, bueno, es cuando el trabajador tiene una ruta especificada de su trabajo a sus actividades laborales y a su casa. Entonces, toda esta parte del accidente de trayecto también se agrega en esta parte. Ahora, de estos accidentes que tenemos registrados aquí en esta parte de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, dice que de estos 8.830 personas se enfermaron y por aspectos derivados de las actividades realizadas, ¿sale? Todo esto lo que se refiere es que también en México hemos tenido altos índices de accidentes de trabajo y que obviamente lo que tenemos más son accidentes que enfermedades profesionales. Sin embargo, las enfermedades profesionales también tienen un papel importantísimo de estrategias de prevención y que también la ingeniería tiene campo que abordar. Y bueno, aquí este contexto conceptual, ¿por qué lo manejé? Bueno, sobre todo para que también estemos en la misma sintonía y sobre todo comprender que la seguridad y salud en el trabajo debe de tener bien claro todos estos aspectos. A veces se tiene una equívoca forma de pensarlo, es decir, a veces pensamos que riesgo de trabajo es lo mismo que riesgo. Y no, y de hecho, por ejemplo, si nos metemos ahora al campo de la protección civil, que también es un campo olvidado en las organizaciones y un campo bastante mal trabajado en la parte gubernamental, el riesgo cambia, conceptualmente hablando y en su forma de materialización de los fenómenos, en este caso de los desastres, ¿sale? Entonces, el riesgo, básicamente vamos a comprender que es la probabilidad de que un evento inesperado ocurra. ¿Sale? Es la probabilidad, es decir, aquí estamos jugando con probabilidades. A diferencia del riesgo de trabajo, según la norma 019 de la CTPS 2011, nos dice que un riesgo de trabajo son aquellas consecuencias negativas que se derivan de las actividades laborales y como tal se puede tener tanto enfermedades como accidentes de trabajo. Ahora, cuando hablamos de accidente de trabajo, también nos los dice la norma 030 y también nos los define Arellano y Rodríguez. En este caso, el accidente, chicos, debemos de considerar cómo el accidente ocurre por las actividades laborales y que son lesiones o perturbaciones orgánicas que se generan por la actividad de trabajo. Sin embargo, también cuando un trabajador muere dentro de la organización, pues básicamente tenemos, se le considera como un accidente de trabajo. ¿Sale? Y la enfermedad de trabajo, como también lo define la Ley Federal del Trabajo en el artículo 475, se nos dice que la enfermedad de trabajo es todo estado patológico que se deriva de las actividades laborales. ¿Cuál es la diferencia del accidente? Que el accidente es de inmediato, es en el momento, y ocurre alguna alteración en donde el trabajador, pues bueno, no obtenga una funcionalidad orgánica. A diferencia de la enfermedad de trabajo, donde, pues bueno, la enfermedad es algo que se va a dar por un tiempo de exposición. Es decir, aquí esto se determina tanto por la exposición, la magnitud, es decir, qué tanto está recibiendo ese agente contaminante que hay en su centro de trabajo. Ahora, otro punto específicamente hablando, debemos de considerar el peligro. A veces en estas áreas se confunde muchísimo lo que es el riesgo y el peligro. El peligro es una característica inherente de la actividad. Por ejemplo, pensemos en trabajos en alturas. Los trabajos en alturas, el peligro es la altura, porque es una característica inminente del área de trabajo, no la podemos eliminar. Sin embargo, el riesgo en este caso es la actividad propia, ¿sí? Entonces, el peligro tiene que ver con esta condición que no podemos eliminar. Lo que sí podemos disminuir su incidencia de aparición es el riesgo, ¿sale? Y bueno, algo que siempre se trabaja en este campo es tanto los actos y las condiciones inseguras. Los actos inseguros, como también dice Hidalberto Chavenato, en este caso son las omisiones a los protocolos, procedimientos y normas que están establecidas en el centro de trabajo. Es decir, si yo establecí que el trabajador debe usar equipo de protección personal en sus actividades laborales y él no lo usa, eso se considera como un acto inseguro, porque en ese momento que sufre un accidente y que se golpeó en la cabeza por no traer su casco, que es su equipo de protección personal, entonces en este punto ya estamos dándonos cuenta que está cometiendo este tipo de acciones. Y las condiciones inseguras
tiene que ver ya con condiciones físicas del entorno. Según la norma 019, dice que tiene que ver con las condiciones físicas de las edificaciones, las instalaciones, y que obviamente el grado de responsabilidad aquí le pertenece al patrón. Es decir, el patrón en este caso propiamente es el responsable de este tipo de cosas. Y algo muy importante, y esto también viene en la pirámide de la accidentalidad de Frank Beard, y que también es algo que como ingenieros en logística también deben de poner mucha atención, es atender los incidentes y prevenir condiciones y actos inseguros. ¿Por qué es importante que esto como ingenieros lo tengan en cuenta y que siempre lo tengan que prevenir? Porque los incidentes, dice la pirámide de Frank Beard, que por 600 incidentes vamos a tener 25 lesiones leves, vamos a tener una mortal. Es decir, que si ustedes evitan los incidentes de trabajo, disminuyen la posibilidad de que ocurra un accidente de trabajo letal, ¿sale? Entonces, ¿los incidentes qué son? Bueno, los incidentes de trabajo son aquellas circunstancias en donde, por ejemplo, se los voy a decir de una manera práctica que de una forma conceptual. Un incidente es, por ejemplo, que ustedes ahorita estén caminando por un lugar donde hay una escalera, esa escalera se cae, pero esa escalera no los golpea a ustedes, les rozó y por poco los golpeaba. ¿Sale? Eso es un incidente de trabajo. Son aquellas circunstancias en donde pudieron generarse un accidente, pero solamente hubo pérdidas materiales. Por ejemplo, esta parte de la escalera que se cayó, quizás se descompuso, se rompió, dejó de funcionar. Entonces, la escalera se dañó, pero a la persona no le pasó nada. Pero ese incidente, esa circunstancia nos deja un panorama en donde nos podemos dar cuenta que pudo haberse desencadenado un accidente de trabajo. Y ahora, una de las palabras que a veces a los patrones les causa mucho dolor de cabeza es la incapacidad laboral. En ese caso, la incapacidad laboral debemos de considerarla como en aquel momento donde el trabajador deja de prestar sus servicios por una enfermedad o un accidente de trabajo. Obviamente la incapacidad tiene esta característica porque la persona va a estar pues de descanso, entre comillas, hasta que se recupere de este tipo de circunstancias, y obviamente pues esto también al patrón, dependiendo de cómo se valore por parte de la unidad de seguridad social donde se atienda a esta persona, pues va a determinar esta parte de la incapacidad en su duración y lo que se le debe de pagar en un porcentaje. Ahora, es muy importante, ya que les mencioné esto solamente es de forma general, para ir comprendiendo a cómo se aplica, por ejemplo, esta parte de la seguridad en la parte de la ingeniería logística y sobre todo en un caso muy específico que ahorita les voy a mencionar. Los factores de riesgo, que también los pueden conocer como agentes contaminantes o como a Cristina Laurel les llamaría cargas de trabajo. Bueno, todas estos factores de riesgo, como los menciona la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional de Trabajo, tenemos riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos mecánicos, riesgos biológicos, riesgos físico-químicos, riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales. Todos esos riesgos pueden estar presentes incluso en almacenes o en aduanas o en transportes, ¿sale? Entonces, aunque pareciera ser bueno, es que pues solamente puede tener riesgo físico, no, dependiendo de la naturaleza del trabajo, y obviamente ustedes como ingenieros en logística deben de tener en cuenta todas aquellas cosas que son inherentes a la actividad de trabajo e identificar cada uno de los riesgos, cómo pueden vulnerar en este caso pues la integridad del trabajador. Ahora, la clasificación de estos riesgos se desglosa de una manera muy puntual, ¿sí? Obviamente no voy a entrar a detalle a definir cada uno de estos, pero sí debemos de considerar cuáles se les consideran riesgos y factores de riesgos que puedan estar inherentemente, pues, involucrados a las actividades laborales. Por un lado tenemos los riesgos físicos. Esos riesgos físicos tienen que ver con las características del entorno, ¿sí? Y las condiciones ambientales que se pueden generar en el entorno. Sin embargo, también estas condiciones ambientales se pueden alterar por la manipulación de maquinaria, por la manipulación incluso de ciertos equipos de trabajo. Entonces, cuando tenemos esta parte de los riesgos físicos, debemos de considerar que los riesgos físicos influye la iluminación, que hay normas para eso, la temperatura, que también hay una norma que reglamenta todo eso, el ruido, las vibraciones y la ventilación. Todo esto hay parámetros y que obviamente están establecidos en normas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La de iluminación va desde una norma que es la 25, la de temperatura va desde la 14, que tiene que ver con condiciones térmicas abatidas y elevadas,
ruido, que es la norma 11, vibraciones 24. Ventilación como tal no tiene una norma, pero está estructurado en ciertas condiciones de ventilación en la norma 001 de la CTPS. Entonces, estas normas nos están diciendo básicamente cuáles son los parámetros o los requisitos mínimos a cumplir. Y obviamente en este caso es importante, ustedes también, que todo esto, a pesar del campo disciplinar que ustedes tengan, todas estas normas son importantes consultarlas, porque eso nos va a permitir establecer medidas preventivas para evitar la aparición de accidentes o enfermedades de trabajo. Ahora, uno de los riesgos que a veces se suelen confundir, y yo considero que es importante enfatizar, porque a veces los ponen en riesgos físicos y no, tienen una característica muy importante, son los riesgos físico-químicos. ¿Por qué les digo esto? Porque los riesgos físico-químicos propiamente tienen una peculiaridad, es decir, tienen una interacción en donde se manipula a veces la estructura molecular de la materia, como son las radiaciones ionizantes, que tenemos radiaciones alfa, gamma, infrarrojas, y que todas estas radiaciones van a generar una alteración mutagénica a los trabajadores en el momento de manipularlo, a diferencia de las radiaciones no ionizantes, que tienen que ver con radiaciones electromagnéticas. Sin embargo, su estructura, su composición y su forma de manifestarse, pues tiene esta peculiaridad que no se puede ni clasificar ni como químico ni como físico, sino como físico-químicos, por esta forma en cómo la materia se modifica. ¿Sale? Entonces, esas radiaciones ionizantes y no ionizantes también son importantes y a veces en ciertos almacenes o en ciertas aduanas están este tipo de riesgos insertados y obviamente a veces no los vemos, ¿sí? Obviamente la norma de radiaciones ionizantes también existe y también existe una norma de radiaciones no ionizantes. ¿Sale? La norma de radiaciones no, ionizantes es la 12 de la CTPS y la de no ionizantes es la 13. Sin embargo, esta norma ya no está muy actualizada desde el año del 93. Ahora, los riesgos mecánicos, que son de los riesgos que sí pueden ver mucho en la parte de almacenes y sobre todo en la parte de transporte de mercancías. Bueno, en este caso, los riesgos mecánicos tienen que ver con cortaduras, golpes, amputaciones, picaduras y heridas punzocortantes. Básicamente, diría un profesor que yo tuve en mi formación, son los riesgos que tienen que ver con sangre, ¿sale? ¿Por qué? Porque estos riesgos es donde podemos tener estas mutilaciones, estas cortaduras, estas amputaciones. Entonces, los riesgos mecánicos tienen que ver, obviamente, también con la interacción en cómo nos estamos vinculando con la maquinaria y equipo de trabajo, ¿sale? Esto también lo dice Arellano y Rodríguez. Ellos así lo definen y obviamente los riesgos mecánicos también tienen que ver con partes de movimiento. Como tal, no hay una norma que diga riesgos mecánicos, pero sí hay una norma que reglamenta el mantenimiento en esta parte de la maquinaria y equipo, que es la norma 004 CTPS de 1999. Esta norma nos dice claramente qué características y qué programas de mantenimiento se tienen que aplicar para evitar que las maquinarias fallen y generen este tipo de riesgos y obviamente de accidentes de trabajo. Obviamente aquí es importante tener en cuenta que los riesgos químicos tenemos tanto polvos, nieblas, neblinas, fibras, humos, vapores y gases. Y que estos pueden entrar desde vía respiratoria, vía dérmica, también puede ser en esta parte vía parenteral, ¿sale? Estos riesgos químicos obviamente pues tiene que ver con la manipulación de sustancias químicas. Y bueno, todo este mundo y esta parte de parte de sustancias químicas es una de las cosas que también los ingenieros en logística deben de poner mucha atención, sobre todo en la parte de, también reitero, de los almacenes. Yo me estoy focalizando mucho porque el campo del ingeniero en logística es bastante amplio y este es uno de los más donde se olvida esta parte de los riesgos de trabajo. Y retomando esta parte, el ingeniero en logística debe tener mucha atención en la manipulación, en el transporte de sustancias químicas. ¿Y cómo va a lograr eso? Pues también identificando cada uno de estos riesgos químicos como polvos, nieblas, neblinas, fibras, humos y vapores, pero también basarse en la estructura del marco jurídico, en este caso de la norma CTPS, que aquí tenemos 3 normas que nos reglamentan esta parte de los riesgos químicos. Tenemos desde la norma 018 CTPS 2015 que nos habla del sistema globalmente armonizado, de los pictogramas de seguridad y cómo debemos de clasificar cada una de las sustancias químicas con base al grado de peligrosidad de estas sustancias.
Tenemos también la norma 005 de la CTPS 1998, que nos habla y que el patrón, nos hace referencia más bien, en que el patrón tiene la obligación de generar procedimientos de transporte de manipulación de sustancias químicas. Entonces, todo esto también nos permite tener una seguridad en los almacenes, porque nos facilita entonces tener una mejor claridad de cómo prevenir este tipo de riesgos, ¿sale? Y otra norma importante que es la CTPS 2014, pues vaya, que nos habla también de la identificación y reconocimiento y evaluación de sustancias químicas, ¿ok? Entonces, esta parte es muy importante porque nos permite dar cuenta de que aquí en la parte de almacenes o la parte de transporte también, y que obviamente hay también normas, por ejemplo, en transporte de sustancias químicas, que va desde la norma 002, Secretaría de Comercio y Transporte, y la norma 003 de Secretaría de Comercio y Transporte, que reglamenta desde los señalamientos de seguridad, incluso la clasificación y el almacenaje de las sustancias químicas. Ahora, muy importante que estos riesgos a veces no se toman en cuenta son los biológicos, que tienen que ver con bacterias, hongos, virus, parásitos. Fauna nociva, ¿a qué nos referimos? Fauna nociva tiene que ver como arañas, ratas, gatos. ¿Y por qué? Porque estos también son portadores de agentes biológicos, como bacterias, como virus o parásitos. Y eso pudiera generar también en el proceso de la enfermedad de los trabajadores un daño. Ahora, uno de los nuevos retos que se tiene y que se habla en todos los sectores empresariales y que sin duda alguna también es un reto para los ingenieros en logística son los riesgos psicosociales. No porque a veces estamos trabajando en aduanas o almacenes o en transporte, no estén los trabajadores expuestos a riesgos psicosociales. Sin embargo, hay que también saber cómo identificarlos, cómo fomentar una cultura organizacional y cómo reestructurar todo lo que es el clima laboral. ¿Sale? Porque en este caso es muy importante tener en cuenta que los riesgos psicosociales tienen que ver con la estructura organizacional, que no haya políticas, que no haya reglamentos, que no haya normas de convivencia y que eso, pues, por ende, nos genere este tipo de problemas. Entonces, eso tiene que ver con el estrés, acoso laboral, síndrome de burnout, violencia en el trabajo, acoso sexual, trastornos del sueño. Y también tenemos riesgos ergonómicos que van desde la manipulación de cargas manuales, posturas incómodas y movimientos repetitivos. Los riesgos ergonómicos tienen que ver con posturas del cuerpo humano y obviamente cuando estamos hablando igual de almacenes, de aduanas, de transporte, aquí, por ejemplo, los trabajadores están expuestos a este tipo de riesgos. Creo que es uno también de los desafíos importantes que debe de atender el ingeniero en logística, sobre todo porque en este caso debe de prevenir este tipo de riesgos. Y bueno, su campo laboral puede ser desde transporte de mercancías e insumos, almacenes y aduanas. Ahora, ya después de esto podemos considerar los siguientes desafíos. Hay varios tipos de almacén. Yo me voy a centrar sobre todo esta parte de los almacenes, que puede ser uno de los campos en donde podemos tener esta parte de la seguridad del trabajo. Tenemos desde las materias primas. En este caso, hay tipos de almacenes donde están las materias primas, productos semielaborados que ya nada más les falta un proceso de acabado, productos terminados y materiales auxiliares que pueden ir desde sustancias químicas o algunos que se requieren para el proceso de acabado. Y obviamente, en este caso, en la parte de los almacenes, tenemos estas maquinarias que propiamente puedan generar algún riesgo mecánico, ¿sale? Las traspaletas, por ejemplo, que son también estos pequeños gatos para ir manipulando ciertas y moviendo ciertos paquetes dentro de la organización. Y obviamente estas, de repente lo que ocurre es que las personas al momento de manipular este gato, de repente colocan mal su pie y a veces tienen esta parte de quedan atrapados. Entonces, eso, por ejemplo, puede generar un riesgo mecánico donde puede tener un aplastamiento o apuntación de algún dedo. El apilador eléctrico, que también a veces en algunos almacenes que me tocó colaborar, pues a veces juegan con ellos como si fueran maquinitas y pues también en este caso estos tipos de maquinarias nos pueden generar ciertos accidentes. El recoge pedidos, que es una máquina también que nos permite esta parte de la distribución de las mercancías dentro de los almacenes. Esta, por ejemplo, si no se le da el mantenimiento suficiente y si el trabajador trata de asatorar cosas que están en el proceso hidráulico y mecánico de esta maquinaria, puede generar amputaciones, puede generar cortaduras y obviamente esta maquinaria, pues por esa característica podemos tener este tipo de riesgos. Incluso también los vehículos guiados, sobre todo en las vibraciones. Estos vehículos guiados y también los que tenemos acá, los apiladores eléctricos, también generan vibraciones, que son riesgos físicos. Entonces, estos riesgos pues nos van a generar, los riesgos físicos como las vibraciones, nos generan algo que se le llaman trastornos musculoesqueléticos. Entonces, aquí el ingeniero en logística, tiene un papel importante. ¿Por qué? Porque aquí tiene que prevenir todos estos riesgos de tipo físico para evitar y mecánicos este tipo de accidentes de trabajo. Ahora, los riesgos en almacenes podemos tener los siguientes: caídas de diferente nivel,
caídas del mismo nivel, golpes y contactos con elementos móviles. Por ejemplo, en los almacenes podemos tener acceso al muelle de carga y descarga. Y cuando tenemos acceso a este tipo de muelles, de repente podemos sufrir alguna caída por los materiales que están ahí y obviamente esto genera un accidente. También podemos tener riesgos como los huecos y las aberturas. También el acceso de las estructuras y el almacenamiento con la escalera. Estas partes que dan características al almacén pudieran desencadenarnos un accidente de trabajo. Ahora, caídas del mismo nivel tiene que ver con el acceso de la mercancía, de repente que haya cosas que obstruyan el paso. Y obviamente algo que pasa y que tiene que ver con el orden y la limpieza es que hay objetos derramados, objetos tirados y también líquidos derramados. Las partes móviles, sobre todo lo que pueden generar son tanto los golpes como también pueden generar atrapamiento. Y bueno, otra cosa que es importante mencionar es que las caídas de objetos por desplome pueden generar golpes y esto puede ser también por manipulación de mercancía. Golpes y cortes puede ser desde que usamos herramientas como el cúter, tijeras, cintas adhesivas y obviamente objetos que también puedan generar una caída porque se derramaron, ¿sale? Y también los atrapamientos pueden darse, o sea, atrapamientos de extremidades se pueden dar desde el acceso a las plataformas, elementos móviles. De hecho, los riesgos mecánicos pasan por eso, por partes en movimiento. Entonces, si uno mete la mano en esa parte que está en movimiento, pues por ende nos puede generar un accidente. Y obviamente también tenemos en este caso, pues el vuelco de vehículos cuando van a velocidades más elevadas. Ahora, algo que debemos de considerar es que los riesgos de trabajo en los almacenes pueden darse también por un sobreesfuerzo de la manipulación de las cargas, es decir, que como se pueden hacer cargas manuales, estas cargas pues obviamente van a generar problemas musculoesqueléticos, problemas en manos, en brazos, y obviamente esto se da por el levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, es decir, que siempre estemos moviendo nuestras manos para ciertas cosas, nuestros pies, y obviamente eso también nos va a desencadenar un trastorno musculoesquelético. Algo que nos dice, y esto es una norma que es la norma 06 y que también hay una norma que es la 036, que nos habla de cómo se tienen que hacer la manipulación de cargas y cómo establece que por lo menos deben de ser 25 kilogramos para hombres y máximo las mujeres deben de cargar 12 kilogramos, ¿sale? Si eso aumenta, es decir, si esto propiamente es mayor a esto que está establecido, sin duda alguna vamos a tener un trastorno musculoesquelético. Otra cosa es la carga mental de trabajo, que obviamente, pues como tienen relaciones con las personas, esto genera estrés, genera problemas y disgustos, y eso pues también puede generar este tipo de riesgos. Trabajos de turnos, es decir, por ejemplo, en esta parte de almacenes y también de transporte, hay mucha rotación de turnos, incluso se trabaja de noche. Entonces, este tipo de circunstancias no solamente genera carga mental de trabajo, sino que también puede generar trastornos del sueño por desfase de los ciclos circadianos. Bueno, algo muy importante, y ya casi por cerrar esta pequeña sesión, es importante considerar el marco legal. Aquí les puse una pequeña parte de lo que se tendría que hacer en esta parte de los almacenes y cómo se da esta parte de los riesgos de trabajo. Esto es el marco, esto se lo estructura desde la pirámide de Hans Kelsen, sin embargo, son más cosas. Lo que está por encima de todo esto es la Constitución Política en el artículo 123, donde se habla del derecho al trabajo, y en la fracción 15 se habla de la prevención de riesgos de trabajo. La Ley Federal de Trabajo, en el artículo 132, nos habla de las obligaciones del patrón, el artículo 135 que nos habla de la capacitación también y de las obligaciones del trabajador. ¿Por qué no hablamos de estos artículos? Porque estos artículos también le van a imponer de cierta manera al patrón a que cumpla con eso, ¿sale? El artículo 473 nos habla de lo que es un riesgo, 74 nos habla de que es un accidente y el 75 nos habla de lo que es una enfermedad de trabajo. El artículo 513, ¿por qué es importante? Porque este artículo nos da toda la tabla de enfermedades. Y, por ejemplo, en los almacenes, si ustedes dan cuenta, vimos que están involucrados riesgos psicosociales, riesgos mecánicos, riesgos químicos. Entonces, esta parte de todos estos riesgos se van a desencadenar una enfermedad. Y, obviamente, eso puede estar establecido en el artículo 503. La ley del IMSS, también ahí está en el artículo 82, esta parte de la enfermedad de trabajo, el 73 y el 72, nos habla de la asignación de prima de riesgo. Y esto es muy importante porque este sector en los almacenes tiene una prima de riesgo de clasificación 3 hasta clasificación 5. ¿Qué significa eso? Que son centros de trabajo que son bastante riesgosos. Ahora, hay un reglamento que todavía en la actualidad
algunos en esta área confunden que todavía es vigente el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. Ese ya no se utiliza. El actual es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y bueno, todos estos artículos que les enuncio, que es 17, 22, 23, 24 y 25, nos habla de todos los riesgos de trabajo y qué medidas debe de implementar el patrón para prevenir esto. Y esto no importa si son almacenes, si son transportes, aplica para varios centros de trabajo, o la gran mayoría. Y algo que está aquí, pues bueno, son las normas oficiales de la CTPS y de la Secretaría de Trabajo y de la Secretaría de Transporte y Comercio. Las de la CTPS podemos ir de la norma 01, la norma 02, la norma 04, la norma 06, tenemos también la norma 010, la norma 05, la norma 017 que tiene que ver con equipos de protección personal, la norma 019 que tiene que ver con una comisión de seguridad e higiene, la norma 030 que tiene que ver con un programa de seguridad y salud en el trabajo, la norma 26 con señalamientos de seguridad, ¿sí? Y tenemos norma 25 de iluminación, norma 036 que tiene que ver con esta parte de los riesgos ergonómicos y que tiene que ver con cargas de trabajo, y también la norma 035 que ahorita es como uno de los más rebombantes, es decir, que muchas personas están trabajando en la empresa para prevenir riesgos psicosociales. Y bueno, pues son todas estas normas, como se las acabo de mencionar. Norma 18, que tiene que ver también con el sistema globalmente armonizado, ¿sale? Que tiene que ver con esta parte de los pictogramas de seguridad. Y bueno, aquí tenemos desde la norma 11 también, que tiene que ver con el ruido. Norma 025 con la iluminación. Norma 030, que tiene que ver también con esta parte de programas de seguridad y salud del trabajo. Ahora, en este caso, las funciones del ingeniero en logística, ¿cuáles son? Diseñar programas de seguridad y salud en el trabajo. Los ingenieros en logística también tienen una materia de administración y una materia de seguridad y higiene que les permite diseñar programas de seguridad y higiene y que esto pueda prevenir riesgos en almacenes, en el transporte, en toda la parte de la cadena de suministros, ¿sale? También elaborar planes de emergencia entre amenazas como incendios o derrames de sustancias peligrosas. También eso es otro de los papeles y acciones que debe hacer el ingeniero. También debe de generar procedimientos para la manipulación, almacenamiento y transporte de materia prima o productos terminados. Es decir, se deben de establecer procedimientos que permitan también garantizar la seguridad del trabajador. Entonces, esos tres aspectos son acciones específicas. Uno, diseñar programas de seguridad e higiene o seguridad y salud en el trabajo, y elaborar también planes de emergencia para tipo de amenazas y también generar nuevos procedimientos para manipulación. Y bueno, otra cosa es crear planes de capacitación, sobre todo en manipulación de sustancias químicas, planes de capacitación para el transporte, planes de capacitación sobre los riesgos de trabajo a los que están expuestos, capacitar a trabajadores con los procedimientos que se realizan para que los trabajadores los puedan implementar y obviamente no corran ningún riesgo. Y obviamente también una de las acciones importantes que tiene que hacer el ingeniero en logística es implementar cada uno de los requisitos estipulados por la NOM, sobre todo de la norma 06, 017, 030, 019, 05, 018, ¿sale? Y 001. Todo esto tendría que el ingeniero en logística implementarlo para que pueda garantizar y salvaguardar la integridad de los trabajadores. Y bueno, otra cosa es también que el ingeniero puede implementar sistemas como el ISO 45001, que es un sistema que ahorita busca la integración de sistemas de gestión y prevención de riesgos de trabajo, y tenemos también el ISO 14001, que busca también en este caso, pues, vincularse tanto con estas ISO para generar también un sistema de desarrollo sustentable, donde hay esta parte ambiental y sobre todo seguridad que se articulan y que prevengan también los riesgos de trabajo. Y bueno, en este caso, tengo para cerrar 3 frases para reflexionar. Una de ellas es que ningún trabajador debe de perder la vida donde fue a ganársela. Y es una de las cosas que ustedes como profesionistas, no importa si son ingenieros en logística o no, es importante tener en cuenta que los trabajadores deben de estar salvaguardados en sus instalaciones de trabajo. Y claramente, así como nosotros somos trabajadores, también debemos de buscar los mecanismos de que ellos tengan la integridad, tener salvaguardada su integridad. Entonces, ningún trabajador debe de perder la vida donde se fue a ganársela, ¿no? Entonces, debemos de buscar la forma que ese trabajador se sienta seguro, se sienta que no le puede pasar ese tipo de eventos que pongan en riesgo su vida, perdón. Algo muy importante también es que ninguna organización debe de contratar personas sanas para enfermarlas. Creo que es muy importante y tiene que ver con todo esto que les mencionaba. Las empresas se han olvidado de atender esta parte de la seguridad y salud en el trabajo. Es lo que está en el último plano. Sin embargo, por ejemplo, Henry Fayol, cuando hablaba de las 5 áreas funcionales, decía que la seguridad era una de las más importantes. Sin embargo, en la vida actual, es algo que se queda en el último lugar. Entonces, si nosotros tenemos estos riesgos y este trabajador llega sano, pues obviamente
por las condiciones de riesgo que tiene, pues lo podemos enfermar. Entonces, es muy importante ver que pues las empresas no deben de enfermarlos, sobre todo, más bien garantizarle el bienestar y sobre todo esta parte de seguridad. Y ahora, una organización es exitosa si se tiene un personal saludable y motivado. Creo que uno de los éxitos para que las organizaciones funcionen es tener un buen clima laboral, tener factores motivantes y tener también cerca de los entornos de trabajo, pues esta seguridad de cómo se hacen las cosas y que realmente no nos pueda ocurrir un accidente de trabajo. Entonces, son estas tres fases con las que quiero cerrar. Yo, la verdad, pues agradezco su atención y por mi parte, pues sería todo. No sé si hay alguna pregunta, yo estoy dispuesto a atenderla. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado. Compañeros, si tienen alguna pregunta, pueden alzar su mano si quieren hablar también para activarles el audio o si gustan escribir un mensaje en la sección de chats, por favor. Licenciado, me llegó un mensaje a mí. Dice, ¿cuáles son los retos que ha enfrentado usted como agente capacitador en la protección civil? Bueno, es muy buena pregunta. Yo creo que sería bastante extenso, pero los retos principales que se enfrenta uno cuando se dedica a la parte de seguridad y a la parte de protección civil son sobre todo el cambio de cultura. Es decir, algo que se enfrenta uno cuando va a capacitar a trabajar. Tienen también, pues, diferentes formas de pensar. Creo que cuando uno está haciendo este proceso de capacitación, lo más complicado es hacer esa reflexión en los trabajadores, es decir, que realmente los trabajadores vean la importancia de eso. Pero todavía el reto más grande de esta parte es que los patrones se sensibilicen, es decir, que los patrones vean por qué es importante poner salidas de emergencia. ¿Por qué es importante tener un sistema o dispositivos de combate contra incendio? Los patrones a veces lo ven como, pues, ¿para qué? O sea, es un gasto innecesario, es un gasto que no necesitamos hacer, ¿no? Entonces, creo que uno de los retos es sensibilizar al patrón y sobre todo que el patrón vea que realmente no solamente es un gasto, más bien es una inversión, es un costo que le va a permitir garantizar que sus trabajadores estén bien y que no tenga conflictos, pues sobre todo con las instituciones correspondientes. Entonces, eso es uno de los retos más grandes, sensibilizar sobre todo a los patrones y sobre todo yo el tip que les puedo dar es como se los comentaba en la presentación. Para que nosotros podamos hacer entender al patrón, hay que hablarle de dinero y entonces de inmediato pues va a invertir para este tipo de cosas. Eso sería como mi respuesta. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Tiene la mano levantada Ambrosio Magaña. Si puedes activar tu micrófono, por favor. Adriana. Adriana. Tienes levantada tu mano y ya te convertimos en moderador. Creo que se arrepintió. Yo creo que sí. ¿Alguien más? No, perdón, fue por equivocación. Bueno, ya que hablaste, ¿no quieres preguntar algo al licenciado? ¿Algo que quieras saber? Pues no. Ok, Adriana. ¿Alguien más, compañeros? Este congreso es para ustedes y por ustedes. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran saber? Bueno, creo que nadie quiere participar. Y maestro, usted, bueno, yo sí me gustaría saber, ¿y usted cuál ha sido su experiencia? Mire, Leslie Lisset alza su mano. Ok.
Dice Leslie, ¿qué tan complicado es cambiar la mentalidad de un jefe para que pueda seguir con las normas? Bueno, es bastante complicado. De hecho, es uno de los retos más grandes que puedes tener. Yo creo que la forma en cómo puede uno hacer reflexionar a este tipo de personas, y lo digo por una experiencia que tuve en mi tesis ahorita que estoy realizando de maestría, es hacerlo que viva ese proceso. Por ejemplo, yo que estuve haciendo la recopilación de la información, es hacerle ver todos, una y cada una de las cosas que pudiera generar un accidente de trabajo. Ahora, más allá de decirle, oye, pues tu trabajador puede sufrir un accidente de trabajo, es hacerle ver sobre todo esta parte de los costos, ¿sí? Desafortunadamente, no digo que todos, pero la gran mayoría de este tipo de personas, pues piensa en ganar, ¿no? Es decir, ponen un negocio pues para generar un mayor margen de utilidades, un mayor margen de ganancias. Sin embargo, yo creo que una de las cosas que debemos de aquí trabajar muchísimo, sí, es buscarle también, buscar la forma de proyectar la parte humana, ¿no? Y sobre todo buscar esta parte del desarrollo sostenible, que también es una cosa que se vincula mucho con la seguridad en el trabajo. También hacerles ver cómo una organización se vuelve sostenible, teniendo una perspectiva de cómo podemos prevenir este tipo de cosas como los riesgos de trabajo. Sin duda alguna es un reto bastante grande. Los patrones sí son muy renuentes al decirle, mira, te toca cumplir con esta norma y si no la cumples, pues tienes problemas. De hecho, cuando ustedes, si llegaron a ver en su materia de administración, si algunos llevaron administración, en el FODA se habla de amenazas y las amenazas entra el marco legal, ¿no? Entonces, a veces los patrones cuando ven estas sábanas FODA, dicen, no, pues es que esto nos genera un problema y no lo ven como algo importante, sino lo ven como un problema. Entonces, creo que una de las cosas que pueden realizar como ingenieros es sensibilizar primero toquen la parte cruel y fría, que es la parte de los números, pero después ya hablar respecto a la parte humana, ¿no? Es algo complicado, pero se puede trabajar hasta con pequeñas pláticas, pequeñas charlas, pequeñas reuniones que se hagan de trabajo, en donde empecemos aquí, en este caso, a reflexionar. Y son estrategias que uno va a ir teniendo dependiendo del perfil. Cada persona es distinta, entonces cada patrón va a ser diferente y su postura puede ser diferente. Sin embargo, yo creo que la forma mejor que podemos hacer es, obviamente, primero, trabajar esta parte de cuántas son las implicaciones legales y lo segundo, sensibilizar desde esta parte humana cómo es importante también el trabajador en el proceso productivo. Bueno, esa sería como mi respuesta. Gracias, licenciado. Gracias, Okay. Leslie. Me llegó otra pregunta. Dice, ¿por la actual contingencia ha habido cambios en las normas? No, de hecho, realmente las normas siguen teniendo la misma estructura. Sin embargo, lo que ha pasado, ahorita no tengo bien el artículo, pero lo que sí ha pasado es que la Ley Federal de Trabajo está entre los artículos 70. Ahí ya está hablando de que el patrón tiene la obligación. Fíjense bien, en este artículo, por ejemplo, en la norma 017 que nos habla del equipo de protección personal y que si ustedes se dan cuenta ahorita en la actualidad, pues mucha gente en las empresas tienen que ir con su cubrebocas, con su careta, pues eso no viene estipulado en la norma 017, pero sí viene en la Ley Federal de Trabajo y también viene en el Reglamento Federal de Seguridad en el Trabajo, que ante este tipo de circunstancias está obligado el patrón a proporcionarle el equipo de protección personal. Sin embargo, en este caso, no hay una modificación. Por ejemplo, si una persona se va de incapacidad por COVID-19, no se van a decir, ¿y cómo lo argumentas como incapacidad? Primero, el IMSS ya tiene un procedimiento que se le llama permiso de trabajo, y segundo, en la Ley Federal de Trabajo viene un artículo que les acabo de mencionar, que es el 513. Entonces, cuando una persona presenta síntomas de COVID, desde ahí el médico de trabajo va a determinar, ¿sabes qué? En el artículo 513 viene la parte de virología, entonces esta persona se va por enfermedad viral o de virología. Quiere decir entonces que la persona, por tener en este rubro una enfermedad viral, pues se le va a dar su incapacidad de trabajo y se le va a pagar lo correspondiente estipulado a la ley. Como tal, las normas no se han modificado, lo que sí se están haciendo muchísimos protocolos, planes de capacitación para los retornos seguros de trabajo, y sin duda alguna, el campo que ahorita está como muy al pendiente de todo esto es el campo de la protección civil. No obstante, todavía les puedo decir que en México tenemos mucho marco legal, sin embargo, no se lleva a cabo. Todo eso está estipulado, pero a veces lo conocemos cuando ocurre la emergencia.
No obstante, las normas no han sufrido modificación, pero lo que sí ha llegado es la aplicación de la normatividad en el sentido de garantizar que el trabajador, si está prestando sus servicios, se le dé el equipo de protección personal, que se le dé la atención médica, que se le dé la incapacidad en el momento de ser un caso sospechoso y que obviamente si se le da esa incapacidad, pues obviamente también se le pague porque al final de cuentas es un confinamiento por este tipo de circunstancias. Entonces, si nosotros recordamos biológicos, y ahí veíamos los virus, el COVID, en este punto específicamente hablando, el COVID entra como uno de estos riesgos, no porque sean las actividades propias del trabajo, sino porque como estamos en esta contingencia, este virus puede estar en cualquier lado y por tanto puede estar en el centro de trabajo y por ende se puede tipificar como una enfermedad laboral por todo esto que les acabo de comentar. No obstante, para puntualizar esta parte, no ha habido una modificación, sin embargo, hay cosas que ya estaban establecidas y que pues apenas se están viendo que existían por la contingencia. Gracias, licenciado. ¿No? ¿De qué? El compañero Galaviz López Abel dice, aún es bueno seguir con dichas normas como las OSHA 18001 cuando sabemos que estamos en plena cuarta revolución industrial y que por ende se viene la automatización de los procesos industriales, y no solo de eso, sino de muchos oficios y profesiones. Un ejemplo de esto son los Uber autónomos en la ciudad de Pittsburgh. Ok, bueno, voy a tratar de entender lo que, bueno, el compañero aquí nos dice. Bueno, es muy importante darnos cuenta, primera cosa y algo que yo les enseño a mis estudiantes que tiene que ver con esta parte de las OSHAs, ¿no? Primero, las OSHAs 18001 ya pasaron a la historia, ya están sustituidas por la ISO 45001. Segundo, algo que debemos de considerar, estas normas y algo que a veces nos venden también, no digo que sean malas, y aquí lo quiero aclarar, no significa que esto esté diciendo que las normas ISO no sirvan, no, todo lo contrario. Para que nosotros podamos migrar a estos sistemas de normas ISO o OSHAs en su momento, necesitamos cumplir con el marco legal mexicano específicamente hablando. Ahora, en este caso, en este punto, las OSHAs ya quedaron en el pasado, porque estas OSHAs quedaron obsoletas en ciertos mecanismos que regulan la parte de la seguridad en el trabajo. Y bueno, las ISO 45001, ¿cuál era la diferencia? Bueno, en esta parte de las OSHAs no tenían el mismo peso que una norma ISO. No obstante, en una empresa no se nos obliga a cumplir con una ISO, se nos obliga, perdón, a cumplir con la normativa mexicana. Entonces, es muy importante darnos cuenta que sí, hay cosas como lo que comenta el compañero, la automatización. ¿Qué va a hacer la automatización y qué cambios puede generar en la normatividad? Muchísimos. Yo puedo apostarle que sí va a haber muchos cambios en la normatividad. Ahora, un problema del caso mexicano es que las normas que realiza a veces son copia y pega de normas extranjeras. Por ejemplo, en México tenemos algo que se llaman normas mexicanas y una NMX, como se les abrevia comúnmente, estas NMX, por ejemplo, la hizo con 9001, tiene una NMX aquí en México que es NMX 9001 o 45001. Y estas normas, pues prácticamente es la traducción de las ISO. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Sí se pueden utilizar, quizás en la parte también, a pesar de que tenemos automatización, hay riesgos a los que sí podemos estar expuestos. Y esos riesgos son los psicosociales. Es muy difícil controlar las relaciones personales o sociales. Es decir, cuando yo interactúo con un compañero, a veces vamos a tener diferencias, va a surgir el conflicto. Entonces, a pesar de que estas OSHAs 18001 en su momento fueron funcionales, pues ahora venimos a una nueva era donde la 45001 también engloba esta parte de riesgos psicosociales y a pesar de que la automatización es una promesa de evitar muchos riesgos de trabajo, podemos seguir expuestos a otro, o incluso me puedo atrever a decir que quizás la automatización nos va a llevar a un nuevo campo de acción, es decir, que podamos analizar otro tipo de riesgos distintos que no se vivían antes con la primera o segunda, tercera revolución industrial. Entonces, con esta nueva era digital, a lo mejor podemos presentar otro tipo de riesgos por las circunstancias que pueden dar. Entonces, en este caso, yo te puedo decir, compañero, las OSHA 18001 ya ahorita, pues ya como tal, ya no son tan vigentes. Todas las empresas que estaban en este esquema se les está pidiendo migrar a las 45001. Sin embargo, esta norma 45001 también ya toma en cuenta esta parte de los procesos de la automatización. Cualquier tipo de proceso industrial ya están tomados en cuenta también para hacer los posibles análisis de riesgos que se pudieran generar. Bueno, esa sería como mi respuesta. Gracias, licenciado. Abel, de igual forma te convertimos en moderador por si quieres activar tu micrófono.
complementar algo o preguntar algo al licenciado. No, bueno, sería nada más eso, ya quedó resuelta mi duda. Gracias. ¿No de qué? Gracias, Abel. ¿Alguien más que guste participar, preguntar? Bueno, pues creo que damos fin, maestro. Ok. Maestro Félix está aquí. Ingeniero Félix, no sé si usted... Claro que sí. ¿Qué tal, David? Pues ¿Qué tal? agradecerte pues esta participación en este congreso. Agradecer a los asistentes, a los alumnos. Creo que esta charla es muy importante en los temas de salud y seguridad. Y como bien lo dices, ¿no? El grado de conciencia que pueda generar cada jefe en la aplicación de la legislación, primero, y después irnos hacia las normas NMX o las ISO, y de ahí ir escalando. Pero el grado de conciencia es el más importante y por ahí, ¿no? Escuchaba lo que mencionabas, que es como uno de los retos principales, el que ellos asimilen esta parte. Entonces, pues agradecerte, David, agradecerte, Eduardo, por esta charla. Y Eduardo te va a hacer la entrega de un reconocimiento. Eduardo, ¿nos ayudas? Sí, claro, con mucho gusto. No se desconecten, por favor, para ahorita hacer la toma de fotografía virtual. Voy a compartir el reconocimiento. Permítanme. ¿Se aprecia en la pantalla? Sí. Bueno, el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Gustavo Madero, otorga el presente reconocimiento a licenciado Carlos David Castellanos de la Rosa por su participación en el curso Los desafíos de la seguridad y salud en el trabajo en la ingeniería logística, como ponente del ciclo de conferencias del Congreso Virtual Perspectivas y Oportunidades en la Ingeniería, Ciudad de México, 24 de noviembre de 2020. Lo firma nuestro director, el maestro en ciencias, Pedro Azuara Rodríguez. Muchas gracias, licenciado Carlos, por No, su... gracias a ustedes por invitarme y permitir compartir pues esta pequeña reflexiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias. Y por favor, si me ayudan a activar su cámara para hacer la toma de la fotografía. Por favor, todos, si me ayudan activando su cámara para que nos podamos ver. Ya quedó. Muchísimas gracias. Un aplauso, maestro, y de verdad, muchas gracias por su participación. De verdad quedamos muy satisfechos con la presentación que nos dio. Y muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bonito día. Gracias, muchas felicidades. Gracias, hasta luego.